Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en este mes de la patria, en este tiempo de identidad nacional. Si hay sectores que como tal debemos resaltar su valor, su aporte a la economía, a la cultura y a muchas otras cosas más que se han registrado en el desarrollo de nuestro país, es a nuestra comunidad migrante, a esos hondureños que un día decidieron ir a los Estados Unidos, a Canadá, ir a Europa y a muchos otros países del mundo y que ahora están enfrentando dificultades. Nos enfocamos en el caso del estatus de protección temporal de los hondureños en Estados Unidos. Este es el tema que abordamos hoy con nuestros invitados, la abogada Sandra Ponce, una destacada mujer defensora de derechos humanos, diplomática hondureña, el licenciado Graco Pérez, un experto en temas internacionales, y en los Estados Unidos, don Cristóbal Mesa García, un Quijote, un luchador y un ciudadano que a pesar de las dificultades que ya nos va a contar, ahí sigue de pie. Bienvenida, abogada. Quiero arrancar con usted porque ha estado ligada con su experiencia en derechos humanos y diplomacia a ver cómo se le tiende la mano, se le apoya y se le ayuda con una orientación efectiva que la adolecemos en algunos consulados y embajadas, lastimosamente, a buscar apoyo para estos compatriotas. Buenas noches. Buenas noches, Chesno. Buenas noches a su audiencia. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a su audiencia y comentar sobre este tema que es tan importante y tan pertinente en este momento. Y también buenas noches a Graco, es un honor compartir cartel con él, nunca habíamos estado juntos en un foro. No, Chendo, yo creo que este tema es muy importante hablar de eso porque usted mencionaba que las personas que migran se encuentran en apuros, pero yo creo que las personas desde que deciden migrar, sobre todo aquellas personas que se ven forzadas a migrar, se ven afectadas desde el día uno, dejan a sus familias atrás, normalmente tienen que invertir, pagar personas que les ayuden a moverse, entonces yo creo que sufren desde un inicio. Recuerdo una vez haber escuchado al doctor Ramón Custodio, en ese entonces él era comisionado de Derechos Humanos, una expresión que realmente me impactó porque él estaba indignado y reclamaba que no podía reducirse nuestros migrantes a commodities, a personas, a bienes que exportamos, no podían dejar de verse como personas y creo que lo dijo hace muchísimo tiempo, pero fue algo que me impactó y siempre que pienso en nuestros migrantes recuerdo estas palabras porque efectivamente las personas que están fuera no lo tienen fácil. Yo tuve la oportunidad de estar encargada de la sección consular en la Embajada de Roma y pude ver el esfuerzo que nuestros migrantes hacen para integrarse, el esfuerzo que hacen para contribuir a la comunidad en donde son acogidos y no siempre nosotros como gobierno los acompañamos en la orientación de cómo hacer sostenible esa migración, cómo ayudar a las comunidades de donde provienen o cómo preparar un retorno si fuera su deseo hacerlo. Ahora, a nivel institucional, ¿estamos preparados para ese riesgo que ya está? Para nuestros compatriotas que con TPS se mantuvieron en las últimas 2 décadas, casi 3 décadas, algunos de ellos en Estados Unidos, o quizás más tiempo, para recibirlos en Honduras ante una eventual ya deportación, porque esto se venció, para atenderles, para guiarles, para servirles aquí en su patria, partiendo de, bueno, vamos a ver varios nichos. El que usted conoce de derechos humanos y que ya me lo decía, porque muchos se fueron de Honduras por las condiciones de seguridad. Aquí lo vemos mucho por lo económico, que estamos de acuerdo que hay que enfocarlo en ese ángulo, pero hay aspectos de la seguridad ciudadana de ese individuo que se fue por una amenaza, del que solicitó asilo y que hoy el riesgo de que regrese, ahí está, y las circunstancias del país de hoy y de ayer y de muchos años atrás no es la mejor.
Sí, efectivamente, Chendo, no obstante de lo que se ha dicho en Honduras, hay dos organizaciones civiles de derechos humanos en Estados Unidos que todos conocemos, desafiaron esta decisión del Poder Ejecutivo ante la Corte, alegando precisamente, primero alegaron que podía existir algún ánimo racial, pero también alegaron de que estas personas no están preparadas para retornar, porque las condiciones, y aquí se hablaba también de Nicaragua y también de Honduras, las razones que empujaron a estas personas a migrar están relacionadas también con una impunidad estructural, con violaciones de derechos humanos, con pobreza y con desigualdad. Entonces, estas organizaciones que fueron a la Corte a desafiar esta decisión del Poder Ejecutivo, justamente alegan que no hay condiciones para que estas personas puedan retornar y que estas personas están siendo puestas en riesgo al estar expuestas a unas deportaciones forzadas, unas deportaciones inmediatas. Licenciado Graco Pérez, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cuáles deben ser los planteamientos que ahora mismo debe seguir impulsando el Estado, más allá de los límites que puso la administración Trump? Pero no hay que desmayar, hay que seguir luchando porque quienes son profesionales del derecho nos han dicho hay formas, hay acciones que perfectamente se pueden plantear como Estado para buscar que Estados Unidos proteja cierta población migrante. ¿Es viable en la circunstancia actual o la política que hemos desarrollado en nuestro país nos pone paredes y obstáculos en Washington? Sí, buenas noches nuevamente, Rosendo. Buenas noches, abogado. Un placer. Y a su audiencia. Mire, el primer problema que tenemos en Honduras es no contar con una política exterior clara, definida, coherente con el interés nacional y que nos permita pues, mantener relaciones cercanas y de armonía con los países históricamente aliados del país, especialmente, por supuesto, Estados Unidos, que es el destino de muchos hondureños que por alguna razón migran y lo hacen de una forma irregular. Al tener una política exterior bien diseñada, podríamos contar entonces con una política migratoria y de esa forma pues estar definidos en qué forma podemos ayudar a nuestros migrantes. Y luego el otro tema que yo creo que es una obligación del Estado es nombrar personas que tengan la formación y las cualidades, la vocación de querer ayudar también a nuestros compatriotas en el exterior, porque cuando se hacen estos nombramientos por razones puramente de tipo partidario, sectario o de amistad o ya sea familiar, lo que sucede es que no se están nombrando las mejores personas para atender las necesidades de nuestros migrantes en los consulados que son los llamados a defender los derechos de nuestros conciudadanos. Existe una ley del servicio exterior y consular en el país. Lo que pasa es que no se aplica. Como en todo, ¿verdad? Si nosotros aplicáramos las leyes que ya tenemos aprobadas en el país, este país sería totalmente diferente, pero no se cumplen. Entonces se nombran a cualquier persona y la política exterior se maneja como una situación de tipo ideológica, familiar, partidaria, y entonces no se hace en función del interés de la mayoría de los hondureños y el resultado es lo que tenemos, por ejemplo, hoy con el caso del TPS. Porque aunque algunos digan que es una política del señor Trump, por supuesto, pero tenemos el caso, por ejemplo, de El Salvador. El Salvador todavía tiene TPS. ¿Por qué Honduras no lo pudo tener? Precisamente por esa confrontación constante que ha estado contra el gobierno de Estados Unidos. Sí, quiero incorporar a este diálogo para conocer de las vivencias de la comunidad hondureña en los Estados Unidos, historias y la vida misma de compatriotas que decidieron un día ir a los Estados Unidos y que hoy, por esas circunstancias de la administración Trump, ya desde el 8 de septiembre pasado están con el riesgo de que el ICE vaya por ellos y los despache para Honduras.
¿Qué están ahora mismo impulsando y demandando ustedes en cuanto a la protección de sus derechos, don Cristóbal, y del servicio exterior de nuestro país para buscar rutas que les puedan permitir seguir viviendo en los Estados Unidos a la mayor parte de los hondureños que son buenos, que son trabajadores? Porque ahí en los grupos podemos encontrar algunos que no están con la línea adecuada, pero son pocos, yo diría que poquísimos. La mayor parte de los hondureños tienen buen récord en cualquier parte del mundo. Buenas noches, Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas noches, Rosendo. Bueno, como usted lo ha dicho, nosotros estamos con una, vaya, con una administración de Honduras que no nos han apoyado en nada, y estamos trabajando por nuestras cuentas con unas personalidades aquí, y ellos son los que nos están dando el impulso para seguir adelante con, con nuestro TPS, porque en realidad, si hubiéramos tenido una política exterior, como dice el licenciado ahí, buena, nosotros no estuviéramos en la situación que estamos, porque si, nos dejaron solos desde el momento de que surgieron ciertos videos allá, no sé, pero ya desde ese momento las personas en las embajadas aquí o en los consulados se dieron la fuga y nos dejaron sin protección. Pero nosotros estamos actuando por nuestra cuenta, eh, yendo a reuniones a ver que para motivar a la demás gente, porque como dice usted, habemos muchos hondureños que nosotros venimos a trabajar a este país para ayudar a nuestras familias, y vaya, aquí tenemos casi una vida, porque yo vine en el año 91 y bueno, he trabajado muy duro, he sacado adelante a mi familia, pero de ahora con esta situación, vaya, no, yo no sé qué hacer con el problema este de que ya tenemos el TPS ya eliminado, pero estamos haciendo el esfuerzo para ver si ya el 18 de noviembre dan un veredicto y nos dan tal vez una extensión más. Siquiera para nosotros los que estamos sufriendo, vaya, muchas enfermedades aquí por nuestros trabajos que nos han causado muchas enfermedades. Principalmente yo, tengo cáncer, y gracias a Dios, pues yo por medio del TPS me retiré, y vaya, los del social me han ayudado mucho. Todo mi retiro casi lo estoy invirtiendo en mi tratamiento. Yo no sé si regresar a Honduras para mí va a ser problema, porque allá pues no tengo familia, la familia está acá, y entonces vaya, no, no hay cómo hacer para, si me deportan, si me regreso a Honduras, ¿qué podría ir a hacer allá? No tendría más el tratamiento. Y entonces, ¿qué buscaría yo allá? La muerte. Sí, Y eso es don Cristóbal, ¿y cómo han sido estos días después del 8 de septiembre, que ya pasan a un estatus diferente en el caso particular suyo y de otras personas que han estado a su alrededor bajo estatus de protección temporal? ¿Qué ha ocurrido? Ya sabemos que usted, y nos ha relatado, es una persona con retiro, pero en el caso suyo y de los otros cercanos a usted, ¿cómo han pasado estos días? Porque hay parte de estos compatriotas que trabajan, y ya escuchábamos que ya en ciertas actividades sus patronos han comenzado restricciones. Detállenos cómo han sido estos días pasado el 8 de septiembre. es, es bien triste y bien difícil, porque yo conozco muchos vecinos aquí, incluso ellos estaban amparados con el TPS, y ya a partir del 8, cuando fueron a sus trabajos,
ya los patronos les dijeron, no, ya no, ya no hay más trabajo para ustedes porque ustedes ya se les venció el TPS, ya el permiso está vencido. Entonces los han dejado, vaya, libres, no, y ellos no pueden conseguir en otro lado. Y como dicen, trabajando aquí bajo la mesa, como muchos hemos trabajado por mí, vaya, digo por mí, porque al principio todo el mundo trabajaba bajo la mesa, como decimos, vaya que nos pagaban cash, no teníamos documentos, pero esa gente está sufriendo mucho porque no los aceptan en ningún lado y tienen temor de salir porque están expuestos a que los agarren y los deporten. No, ya las licencias, ya todo está vencido, ya no hay salida. Yo principalmente tengo la licencia hasta el 18 de noviembre y me da miedo salir siquiera al supermercado a comprar algo de comer por temor a que nos vayan como decimos aquí, a coger para deportarnos. Entonces ya uno con tanto estrés, aquí hay personas que no se imaginan cómo la hemos pasado. Hay vecinos aquí que no salen, pero ni siquiera al patio, por temor a que pase la migra y lo lleve, porque aquí cerca han cogido un montón de personas. Sí, muy bien. Voy a hacer la pausa comercial aquí en el banquillo. Nos acompaña don Cristóbal Mesa García desde el estado de la Florida, en Miami, la abogada Sandra Ponce y Graco Pérez. Hay organismos defensores de derechos humanos que podrían tener algún proceso de intervención, aun y cuando ya sabemos cuál es el comportamiento de Donald Trump y su administración, que no cree en nada y no respeta nada. Pero ¿qué se puede plantear a nivel internacional? Vamos a la pausa y después nos explica la abogada Ponce y el licenciado Pérez estas vivencias que, como la de Cristóbal, que es un caso muy pero muy especial, pero hay muchos otros compatriotas en condiciones similares. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Abogada Ponce, ¿hay instancias a las cuales se puede ir como Estado o a título individual en Estados Unidos a presentar acciones, o esto ya solo es un asunto que está a nivel del Poder Judicial, que es el único que en parte hemos observado hasta ahora detenido? Pero, ¿qué de los derechos humanos? Bueno, hay instancias, en este caso el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted pregunta si como Estado o como individuos, puede ser ambos. Un Estado puede presentar una denuncia contra otro Estado ante el Sistema Interamericano. En algún momento se planteó, recuerdo, cuando tuvimos las personas que fueron asesinadas en Tamaulipas, se habló de una posibilidad de presentar un caso. Entonces, cabe la posibilidad de que un Estado presente una denuncia, haga una petición al sistema interamericano contra otro Estado por violaciones a derechos humanos. En este caso, si la deportación no procede, entonces no hay un debido proceso, si las personas no tienen la oportunidad de que un juez revise la decisión administrativa a través de la cual se está decretando una deportación que no procede porque hay un plazo hasta el 18 de noviembre, entonces en esos casos donde hay violación del debido proceso, entonces cabe hacerlo. Como usted bien ha dicho, hay casos ante la Corte, organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos han presentado casos, y una de las bases para presentar el caso que presentaron es justamente que no se está dando el tiempo prudencial que estas personas necesitan para poder preparar su retorno voluntario. Adicionalmente, también han alegado que no hay condiciones en el país, que estas personas, si retornan a Honduras, podrían estar en situación de riesgo. Porque debemos decir que hay de casos a casos, sí hay detenciones, y solo confírmeme esto, Cristóbal, para luego volver con el licenciado Pérez y la abogada Ponce. A un tepeciano como tal
aún no lo deportan de inmediato porque está la resolución pendiente del 18 de noviembre, pero sí lo detienen. Sí ya hay casos, hemos tenido conocimiento en algunos estados, en ciertas ciudades del estado de Nueva York y New Jersey, que hay detenciones y que van, bueno, a centros de detención o a cárceles y que siguen proceso. ¿Qué información tienen ustedes de hechos en la Florida, Cristóbal? Sí, licenciado, aquí hay muchos casos. Por ejemplo, aquí, como le comentaba a Carlita, que vaya, aquí cerca hay un gas station, una gasolinera. Ah, ahí se reúnen casi todas las mañanas muchas personas, no solo de Honduras, sino que vaya de toda América Central y América del Sur, a buscar a quien los lleve al trabajo y vaya o buscando trabajo. Y ellos, los de UCI, ya saben que se reúnen, solo vienen a recoger. Ahí no importa que vayan mujeres, que vayan hombres y que tengan documentos o no tengan, pero los llevan. Bueno, después si ya tienen documentos, pues los sueltan, pero los demás van deportados. Los llevan a un sitio que tienen ahora que es como una cárcel para animales, que se llama el alligator. Entonces, vaya, de ahí los tienen meses comiendo mal, vaya, no hay ni sanitarios, viera, dicen verdad. Yo no conozco, pero han ido muchas personas por esos lados. Y gracias a Dios, pues yo casi no salgo por el mismo motivo de que nos vayan a agarrar y como ya está todo vencido, pues nos pueden deportar. ¿Y qué haríamos nosotros, por ejemplo, yo, al ir para Honduras, allá ya ahora a mi edad, porque dicen que en Honduras ya mayor de 45 años o menos, ya ni quieren darles trabajo, entonces, ¿qué haría yo? Entonces, por eso estamos haciendo nosotros el esfuerzo de que por medio de unas personas acá nos estén ayudando. Sí, Pero por lo demás, gracias a Dios, no hemos tenido problemas nosotros. licenciado Pérez, abogada Ponce, con las políticas de Trump y los acercamientos que se han tenido con líderes políticos, porque también esto se maneja a nivel de líderes políticos, ¿cómo llegar para agilizar propuestas que reviertan estas decisiones? Está la ley Dignidad, que la impulsan republicanos y curiosamente con ayuda de demócratas. ¿Qué papel debe jugar el gobierno? Tenemos todavía cierto margen de maniobra en un eventual cambio de administración pública en Honduras hacia la oposición o ver la continuidad de Libertad y Refundación, porque ahí está el escenario del 30 de noviembre. ¿Cómo se deberá mover estratégicamente la clase política para ir haciendo un lobby desde ya? Aquí no hay que quedar de brazos cruzados, algo hay que plantear y eso se habla en Washington, no en Tegucigalpa. Correcto, y supuestamente han estado haciendo lobby, ¿verdad? Pero los resultados no los vemos. De hecho, se paga a un ex embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, el señor Lawrence, como lobista, pero no se ven los resultados. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Difícilmente, yo creo, en el actual gobierno y con las políticas que ha mantenido y sigue manteniendo, pues se van a obtener resultados diferentes. Pero yo esperaría que el 30 de noviembre, ya en una elección y un presidente electo, pudiera hacer nuevos acercamientos y hacer un lobby. Aquí el reto para los tepecianos es llegar a esa fecha, ¿verdad? Porque recuerde que si, bueno, no están respetando ni siquiera que está pendiente que una corte diga el 18 de noviembre si hay una nueva extensión o no, y se captura a personas, se tienen detenidas o se les deporta de alguna forma. Entonces,
difícilmente van a llegar hasta el 30 de noviembre, pero tienen que hacerlo. Y ya un presidente electo puede hacer acercamientos con el gobierno de Estados Unidos, ya teniendo una política exterior definida, ¿verdad? Y acercarse y tratar de ver qué se puede hacer. Y por otro lado, trabajar con el tema de la ley dignidad, que esa es una opción que está ahí ya sobre la mesa, está dentro del Congreso, se está discutiendo, pero es necesario, creo yo, también desde Honduras tomar algunas acciones en Washington, ¿verdad? Desafortunadamente, no tenemos embajador todavía en Washington. ¿Y eso qué influye? El retiro del jefe de la misión diplomática, ¿cómo ocurrió? Y debemos decir que esto ocurrió en doble vía, Sí. porque Washington tampoco tiene embajador en Honduras y ha sido una política que pensamos que se había superado, pero hemos regresado a tiempos de Hernández Alvarado. Sí, Sin pero embajador, y también el retiro del nuestro en Washington. yo creo que el caso de Estados Unidos es diferente porque ellos cumplen periodos y ya la señora Doe había concluido su periodo. Además, recuerda que venía del gobierno del señor Biden. Entonces ya le tocaba nombrar, le tocaría nombramiento al señor Trump. Pero si es que ven aquí que en Honduras no se le reciben las cartas credenciales a los embajadores, ¿para qué van a nombrar uno? Entonces nombraron a una encargada de negocio, que prácticamente se desempeña como una embajadora. En el caso de Honduras es diferente. ¿Qué pasó? Teníamos embajador en Washington, lo traen para convertirlo en canciller y dejan abandonada la cancillería, perdón, la embajada en Washington en medio de la situación de migración y del TPS. Y al sol de hoy está como un encargado de negocio. Luego la renuncia del señor Tony García, del viceministro de Asuntos Consulares, y el nombramiento de una persona que creo yo no contribuye al trabajo del lobby, porque es una persona que apoya 100% las posiciones del gobierno, apoyando a China, apoyando a Rusia, apoyando a Venezuela. Entonces, el distanciamiento se mantiene con Estados Unidos. Por eso hablo yo de que hasta el 30 de noviembre posiblemente un presidente electo puede definir una política exterior y empezar a hacer lobby ya como presidente electo en Estados Unidos. ¿Y qué tanto influye el pensamiento de un político en este momento que las relaciones no son las mejores con Washington? O no sé qué valor le dan ustedes, si efectivamente ha cambiado frente a lo que se plantea en la Casa Blanca y lo que se propone desde el país. Es que claro, los mensajes son evidentes, o sea, las relaciones que mantiene Honduras con gobiernos que son antagónicos al gobierno de Estados Unidos. Y el señor Rubio ha sido claro en todas sus declaraciones, el que no esté alineado con las políticas exteriores de Estados Unidos no va a tener ningún beneficio. Yo le hablaba del caso de El Salvador, porque El Salvador sí tiene TPS, precisamente por eso, porque está bien alineado. Y bueno, aquí Exactamente, por eso nosotros, perdón, Sí, me decía don Cristóbal. Perdón, que interrumpa un ratito. Esa es la situación. Yo no quería hablar de esto directamente con ustedes porque, vaya, eh, tengo temor a que vayan a, a tener yo problemas tanto aquí como en Honduras. Pero la presidenta que está ahora nos ha dejado de la mano desde un principio, ella elogiando, visitando y tratando de unirse a otros presidentes de otra ideología. Entonces eso nos dio algo que nos dolió porque nos dejó solos, y Trump no le gustó eso porque así como dijo el licenciado, el ¿cómo se llama? Rubio, desde un momento que escuchó eso, si no está alineado con Estados Unidos, entonces queda abolido. Mira El Salvador principalmente, personalmente vino, ¿verdad? El presidente de El Salvador, Bukele, a hablar con el presidente de Estados Unidos. Yo no sé el acuerdo que llegaron ellos, pero mire, ellos, los salvadoreños, tienen su TPS. Entonces, vaya, nosotros, si alguien hubiera venido de Honduras, en vez de llevarse
el cónsul que estaba aquí, él hubiera hablado por nosotros, pero no. Ellos lo que no quieren no tener comunicación con Estados Unidos. Y dada la situación, pues nosotros fuimos los más perjudicados. Musi, Gracias. sí, ya vamos a continuar. ¿Cómo entonces deben ir estos planteamientos para volverlos efectivos? ¿Se puede lograr o ya en definitiva hay que pensar después del 30? Porque la exposición a que se deporten, que se detengan, ahí está. Sí, lo que está ahora es prácticamente los tepecianos están abandonados, ¿verdad?, por el gobierno. Entonces, la alianza de prodefensa del TPS en Estados La Unidos. alianza de los tepecianos. De los tepecianos. Esa es la que está trabajando y la que puede recurrir a instancias jurídicas para tratar de mantener en proceso, o sea, que esté suspendida la deportación de los tepecianos y llegar al 18 de noviembre. Y si hay una decisión ahí, también recurrir a otras instancias, o sea, para llegar al 30 de noviembre y a partir de ahí, entonces, un nuevo presidente electo en Honduras, acercarse y, si es posible, ir haciendo los contactos desde ya, hacer un lobby y entonces plantear, ¿verdad? O sea, Honduras tiene muchos argumentos para que se les mantenga el TPS, pero si el gobierno de Honduras dice que aquí las condiciones son buenas, en primer lugar, y en segundo lugar, mantiene esas relaciones de cercanía con países. Mire, hay dos acciones que nos demuestran la posición de Estados Unidos en este momento. Una es la Armada de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Ese es un mensaje claro. Y la otra, el anuncio de que le va a quitar las visas a quienes estén trabajando cercanos con el Partido Comunista de China. Mire, los diputados que andan ahí en China deberían de estar en Washington ahorita tratando de hacer algo por los tepecianos. ¿Y si no tienen visa? Porque ese es el otro problema. Bueno. Por eso andan allá, ¿verdad? Ese es el problema. Por eso andan en... No, pero Chile. sí, más allá de la crítica, deberían también los congresistas, porque viene una elección de término medio, y aunque digan que no, allá también se juega política y esa puede ser una ruta de acercamiento porque estará todo el Congreso en juego y estarán varios escaños de la Cámara Alta también en el juego político que pueden hacer una diferencia clave para los republicanos. Y puede, en este y ellos momento, buscan reelección, no de Trump, pero tienen eventualmente al vicepresidente en esa carrera. Y Trump tiene control en este momento, pero podría perderlo. Lo podría perder. Y esa puede ser una ruta una oportunidad. Muy bien, voy a ir a la pausa. Quedo pendiente con la abogada Ponce porque hay procesos de organización. Los hondureños han demostrado a través de diferentes organizaciones que sí tienen la capacidad de unirse, de tener planteamientos claros y llegar a Washington, pero requieren de un acompañamiento. ¿Cómo debe plantearse después de la pausa? Seguimos esta noche al banquillo. Hablamos de la situación que vive nuestra diáspora hondureña expuesta a deportaciones en los Estados Unidos tras el fin del estatus de protección temporal. En nuestro cara a cara de hoy, tenemos argumentos sólidos para que en las audiencias que están programadas para los próximos días, quizás antes del 18 de noviembre o en esta fecha, para que el TPS continúe, o estos coqueteos que hay con países no alineados con Estados Unidos y que ya lo han expresado públicamente del Departamento de Estado, cada día más nos aleja de esa posibilidad. ¿Cómo queda también la independencia de poderes en Estados Unidos con las políticas del presidente Trump, que se atreve a desafiar decisiones judiciales? Nuestro cara a cara de hoy. Cara a cara es presentado por Jet Stereo. Expande tu mundo con soluciones que te transforman. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. ¿De qué dependerá un arreglo? ¿Qué dice el mundo diplomático? Usted que ha estado, bueno, en Europa son un poco más sensatos. Debemos decir, las políticas de la Unión Europea son muy distantes a las de Washington. Pero
¿Cómo deberá ir ese planteamiento vistas las acciones que públicamente expresa Trump desafiando alcaldes, jueces de primera instancia, incluso hasta cortes de apelación en Estados Unidos, abogada? Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que puntualizar y en la primera voy a estar de acuerdo con lo que ha expresado el colega Graco Pérez con respecto a que el TPS es una facultad discrecional del presidente de la República, del presidente de Estados Unidos, por lo tanto él responde a criterios políticos. De hecho, el tema migración ha sido un tema político, ha sido un tema de campaña. La política migratoria anti-latinos ha sido, digamos, el centro de la campaña del presidente Trump y lo ha convertido en algo pues, que es político. Pero como en todas partes sabemos que una cosa es lo que se dice en política, la retórica, y otra cosa es lo que se discute en los tribunales. Y aquí creo que es importante recordar lo que mencionaba al inicio, que son organizaciones de derechos humanos de los Estados Unidos las que han ido a la Corte a desafiar estas decisiones administrativas que son discrecionales, alegando que aunque es una potestad discrecional, tiene que estar de acuerdo con los derechos humanos de las personas, en este caso los derechos humanos de los migrantes, de acuerdo a las propias leyes estadounidenses. Y la base para esas acciones judiciales ha sido, primero, que puede haber un ánimo racial, porque se comentaba de que hay personas que están en una gasolinera. Bueno, ahora lo van a traer al trabajo. Y entonces son detenidas porque tienen un determinado aspecto. Y esto es una base y es algo que siempre se ha observado a Estados Unidos en los mecanismos de derechos humanos. Yo recuerdo los informes de relatores sobre los derechos de los trabajadores migratorios que han referido que preocupa mucho este tipo de prácticas en los Estados Unidos. Lamentablemente Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos. La otra base que argumentan las organizaciones de derechos humanos estadounidenses para llevar esto a la Corte es que no se está dando suficiente tiempo para la transición. Y finalmente que no hay condiciones en los países de donde provienen, porque el caso se ha presentado también por Nicaragua, para que estas personas regresen, porque estamos hablando de países donde ha habido, y yo creo que nadie lo va a negar, una situación estructural de impunidad, violaciones de derechos humanos, desigualdad, pobreza, que hace muy difícil que nuestros compatriotas puedan reintegrarse en un plazo tan corto como el que se está dando. Entonces yo creo que sí, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos van a seguir peleando ante la Corte. Recuerdo que en algún momento un representante dijo que las organizaciones civiles en Estados Unidos se preocupaban más por los migrantes hondureños que las autoridades hondureñas, y lamentablemente pues es así. Yo creo, como ya dijo Graco, que hay una oportunidad, es posible, siendo que es una potestad discrecional, también ir por la vía diplomática, por la vía del diálogo con las autoridades estadounidenses en otro escenario después del 30 y plantear, digamos, abrir ese diálogo con las autoridades estadounidenses para ver la posibilidad de que se dé un nuevo estatus, un nuevo TPS, considerando que, contrario a lo que se ha dicho de que hay condiciones para recibir a nuestros compatriotas, en realidad no es el caso, porque continúan personas migrando de manera forzada, porque también siempre decimos que la migración es un derecho humano y lo es, pero esta debe ser voluntaria. Cuando es forzada, estamos hablando de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que tienen que ser protegidas. Tenemos estos flujos mixtos donde van personas que muchas veces piden asilo porque han sido víctimas de situaciones de violencia, han sido atacados por maras y pandillas o han sido atacados por organizaciones criminales, y sobre esta base piden asilos, o personas que pertenecen al colectivo LGTBI que también se les ha otorgado asilo. Entonces, y que aquí, perdón, abogada Ponce, hay otro elemento, que así como Estados Unidos está poniendo sus restricciones, en ese proceso de migración que ha continuado, y no solamente de Honduras, de todos los países de América Latina, cuyas economías han venido, con excepciones de la regla, en un franco deterioro. Miremos lo que está pasando en Venezuela, de los problemas en la misma Colombia, que es una economía
que iba en un franco proceso de mejora, pero siguen los procesos de migración de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala y el mismo Estados Unidos mexicano, que con su población en ciertos estados, por temas de violencia, de narcotráfico, que es otro señalamiento hacia la región, van hacia los Estados Unidos. Pero digo esto porque ya las otras fronteras, aunque tengamos una buena relación, van a comenzar a tomar sus restricciones. Los números que está reportando México de deportados, porque también hay deportados de México, cada día es creciente el número. Sí, yo creo que el tema de la migración, que no es un problema, porque la migración existe de todos los tiempos, sino el problema es que la gente se vea forzada a migrar. Estamos todavía muy lejos de tener una respuesta adecuada. La migración requiere la cooperación internacional, requiere el diálogo entre los países para habilitar vías regulares para que las personas que quieren migrar puedan migrar. Hablábamos fuera de cámara que tenemos una diáspora en Alemania, ¿no?, de médicos. Claro, esto también tiene unas repercusiones negativas porque son médicos que hemos educado, que ha costado a los contribuyentes hondureños formar y que al final pues deciden quedarse en Alemania, pero es su derecho. Pero la migración forzada sigue siendo un reto para la región, para Honduras, y es necesario, y lo leí hace poco en un diagnóstico, que necesitamos realmente, Graco también lo mencionaba, una política integral de migración que atienda a las personas que migran desde que salen, inclusive cuando ya están en las comunidades de acogida, y esa es la labor diplomática, hablar con los estados donde estas personas son acogidas para que puedan ser reintegradas, porque la cuestión con los tepecianos también es que estas 52,000 personas no tuvieron, digamos, a lo largo de todos estos años un ajuste de su estatus migratorio. Creo que caso por caso tendrá que examinarse cuál, porque el TPS lo permite, pueden hacer un ajuste en su estatus y cambiar el estatus, pero no he visto datos de cuántas personas dentro de estos 52,000 podrían hacerlo. Bueno, y aquí debemos decir que hay, y ya nos va a contar eso don Cristóbal, asignaciones de profesionales del derecho que conocen o conocedores de la ley estadounidense para que acompañen a los hondureños que están en ese proceso. No sé si han logrado esa conexión con ellos. ¿Me quería agregar a vos? Sí, solamente reforzar lo que dice la abogada Sandra, en el sentido que migrar es un derecho humano, pero el primer derecho humano es no verse forzado a migrar. Y ese es el enfoque que tenemos que tener en el país. O sea, nadie debe ser expulsado del país por una situación de seguridad personal o de situación económica. Ese es su primer derecho, que no se vea forzado a migrar. Y el otro tema y un argumento que tiene un próximo gobierno es, si es de otro partido, hay que decirlo, que se le va a causar de entrada. Imagínense un gobierno que toma posesión en enero del próximo año y tiene una posible avalancha de retornados. Y todo lo que implica eso, desafortunadamente, ¿verdad? No se puede desligar el tema de la remesa. ¿Cuántas familias van a quedar ahora sin ingreso? Entonces, desde ese momento ya se está afectando a un gobierno que está iniciando. Entonces, es un planteamiento que se le puede hacer a un gobierno amigo de este otro gobierno que está entrando al país y decirle, como parte de esa alianza, de esa cooperación, de ese reconocimiento a que vamos a trabajar juntos, permítame tener a los hondureños con un estatus más permanente dentro del territorio de Estados Unidos. Entonces, sí hay alternativas. Lo que sucede es que si usted ve al gobierno que acoge a sus hondureños como enemigos, definitivamente no va a tener ninguna apertura, porque las decisiones finalmente son políticas. Y todo lo que hace Honduras y su gobierno lo están viendo todos los políticos en Estados Unidos, todos los miembros del Congreso y el Senado, y por eso van a tomar decisiones también. Muy bien, hacemos una pausa, ya venimos con más aquí en Al Banquillo.
Seguimos esta noche al banquillo. Cierro desde la Florida con don Cristóbal Mesa García y le agradezco por todo el aporte que ha dado y la lucha que ha mantenido. Un hombre que debe ser un ejemplo para muchas generaciones aquí en nuestro país y allá en la Unión Americana. Don Cristóbal, ¿han logrado ya identificar a esos profesionales del derecho que hablaron, iban a guiarlos? ¿Está una atención adecuada en el servicio consular, en la embajada, a través de, ahora que hay tecnología, que hasta un robot les puede contestar, una atención como ustedes merecen, ustedes que sostienen gran parte de la economía de nuestro país? Y gracias por acompañarnos de paso. Sí, gracias, licenciado, por esta oportunidad y que, bueno, nosotros, yo al menos no, he ido al consulado a solicitar hasta mi DNI y pues no lo he recibido y veo que están muy lentos porque no sé si es que no quieren que el voto de acá valga o no. Por cierto, ¿qué le han dicho? Porque este es otro problema que, bueno, ya que lo toca, es oportuno que lo aclaremos, que hay miles de documentos nacionales de identificación en poder del servicio consular y que con esfuerzo, otra vez vuelvo a lo mismo, hay compatriotas que recorren 10, 15 horas, que vienen desde Daytona a Miami, que viajan de Tallahassee al consulado más cercano donde se supone le tienen la DNI, ¿no se las están dando o qué pasa, don Cristóbal? Bueno, hay unas que las tienen retenidas porque yo conozco unos familiares de allá, de unos amigos que vinieron desde allá de Jacksonville, que está más o menos de aquí donde yo vivo, casi 5 horas. Eh, vaya, vinieron a sacar su DNI y todavía las tienen retenidas. No sé por qué no las han entregado. Otra cosa, vaya, todas esas personas estamos expuestas nosotros a ser deportados porque, vaya, como dijo el abogado, ya nuestra gente allá que nosotros hemos mandado nuestras remesas, ahora ya, vaya, no sé cómo vamos a hacer para mantener las personas familiares y eso allá. Otra cosa, yo quería decir, sí, el tema este de la, de la, del, de los consulados, es que ya uno no lo ven como otro hondureño más, sino como un número. Entonces, vaya, eso nos pierde credibilidad a nosotros aquí en Estados Unidos. Y incluso ya los políticos de aquí están viendo que nosotros queremos el cambio en Honduras, queremos que nos apoyen de allá, pero si no tenemos los recursos, ya no vamos a seguir en esto. Vamos a tener que ampliar otras cosas. Y los abogados aquí se están valiendo de la oportunidad que le ofrecen a uno esto, lo otro, para cambiar de estatus, le sacan el dinero, le mienten y no le hacen nada. Muy bien, le agradezco, don Cristóbal, un fuerte abrazo y a seguir luchando con tesón como son los buenos hondureños. Don Cristóbal Claro. Mesa García desde la Florida. Y vea que este es otro derecho humano vulnerado con el tema de los DNI que con gran esfuerzo, abogada Ponce se saque el documento y ahora que hablamos de tanta tecnología, aquí somos muy legalistas en algunos momentos, pero si hay un servicio efectivo en Estados Unidos es el correo. Si usted vive en Panamá City, ahí en la Florida, y está en Miami, el correo perfectamente con la garantía que la misma tecnología le da, que al recibir mande una fotografía, la huella, qué sé yo, perfectamente se pueden utilizar. Estos sistemas que por esta única vez, que es muy común aquí en Honduras, se pueden usar. Sí, bueno, de hecho esto se hace con los pasaportes. Yo recuerdo en el consulado en Roma que la persona iba a tramitar su pasaporte y luego los pasaportes
se envían por correo porque las personas viven lejos y tiene un costo. Y un volver pasaporte, a recoger acláreme, el pasaporte. perdón, abogada, aclaro, y un pasaporte tiene tanta validez como la DNI. Creo que Exactamente. incluso el pasaporte es hasta más delicado en el extranjero en caso de llegar a caer en manos particulares. Y aquí hay una garantía que esas DNI perfectamente, si se paga el money order por el receptor, mándela. Sí, yo creo que quienes sirven a los hondureños deben de buscar las maneras de servirles mejor y las personas tienen que recibir su documento y no se deben de imponer otros costos. Entonces creo que sí que el tema de enviarlos por correo es algo que me parece que está acorde con el propósito de la ley, es que las personas se enrolan y después puedan recibir su documento por correo. Bueno, antes de darle la palabra para el cierre al abogado, al licenciado Graco Pérez. Abogada, ahora viene la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Es un buen foro este para tener un planteamiento de acercamiento o ya Trump tampoco le para bola a la ONU? Bueno, no puedo decir eso, pero siempre la Asamblea es un lugar donde los jefes de Estado se encuentran y yo creo que puede haber... todos dicen, digamos, participan en el segmento de alto nivel, hay una intervención de los jefes de Estado, entonces yo creo que hay que buscar cuál es la manera más apropiada para hacer referencia a este tema y esperamos pues que sean recordados nuestros compatriotas tepecianos en ese discurso. Bueno, licenciado, pero hay un gran reto dentro del servicio exterior que hemos hablado durante los procesos de cambio, que ahora sí vamos con un gran planteamiento en esa área que es fundamental, si es la cara del país en el extranjero para realizar trabajos efectivos, acciones adecuadas y hechos favorables para nuestra diáspora, no hablando estrictamente de Estados Unidos, es del mundo, de un mundo globalizado que hoy lo tenemos en la mano a través de un móvil. Es que el tema de las relaciones internacionales creo que es determinante para cualquier país, más ahora y para nosotros, y tenemos que entenderlo. Mire, con el tema de Naciones Unidas, ojalá que el mensaje que deje este gobierno, porque va a ser la última participación si viaja la señora Presidenta a darlo a Nueva York, para decirle al mundo que estamos del lado correcto de la historia. O sea, nos tenemos que acercar nuevamente al mundo occidental, a nuestros aliados tradicionales. Pero si vamos a ir ahí otra vez, como ha sido en los últimos años, a defender y a pedir que se le quite el bloqueo a Cuba, que no se esté asfixiando económicamente a Venezuela y ahora con el tema de las tropas de Estados Unidos ahí, entonces yo creo que va a ser un pésimo mensaje y eso va a afectar, mira, eso afecta la inversión, afecta la cooperación, afecta el comercio, afecta todo para Honduras. Entonces tiene que pensar en función de qué le conviene al país, no pensar ideológicamente, qué es bueno para Honduras. Y a partir de ahí, entonces, dejar un buen mensaje a la comunidad internacional y como dice la abogada, referirse a los temas de nuestros migrantes que están en la diáspora en todo el mundo ya, ¿verdad? Y me quería referir al tema de las identidades. Miren, lamentable, yo me solidarizo con los compatriotas en Estados Unidos y lamentar que al documento, que es un tema de seguridad nacional, se esté manejando políticamente, porque lo que están haciendo es tratando de controlar el voto en el exterior. Y bajo las condiciones actuales no puede haber voto en el exterior. Hay más de 300,000 identidades que se desconoce dónde están. O sea, ¿cómo es posible eso? Un documento que pertenece a cada hondureño. O sea, lo están viendo como un tema electoral, no como un tema de que los compatriotas pueden ocupar ese documento para una u otra circunstancia en el exterior. Entonces, yo creo que en este momento el voto en el exterior no puede realizarse. Y que por cierto, es un proceso que cuando revisamos los números desde que se implementó el voto de los hondureños en el exterior, nunca hemos ido arriba de 10,000. No. Los números son realmente bajos. Además, usted entiende, el gobierno que está en el poder sabe que los que están en el exterior
no le van a dar el voto porque más bien se sienten que han sido abandonados. Y más allá de eso, de pensar en que le van a dar o no el voto al actual gobierno, es el tema también de distancias y de que en Estados Unidos el que quiera y puede también trabaja los domingos y vamos al 30 de noviembre y perder un día de trabajo es perder mucho en un país donde se elabora para vivir bien. Y las distancias, insistimos, las distancias, si se vota en Miami, si se vota en Houston, en Nueva York, movilizarse es complicado. Claro, ese es otro y punto no a ver. tenemos el voto electrónico todavía. O sea, aquí, como le digo, cada proceso es encontrar la forma de obstaculizar que la democracia realmente funcione. Es un tema de cómo me mantengo en el poder, no cómo fortalezco la democracia. Muy bien, le agradezco. El licenciado Graco Pérez, don Cristóbal Mesa García en la Florida y la abogada Sandra Ponce han estado con nosotros hoy al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.